mismo. Se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, pues recorre toda nuestra vida y podemos identificarnos siempre en algún episodio de nuestra existencia. La semana pasada veíamos las bodas de Caná, el primer signo milagroso relatado por San Juan. El agua convertida en vino. ¿Y quién no ha asistido a una boda? ¿Quién no ha sido parte de un matrimonio? Por tanto, de alguna manera nos identificamos con este episodio. Episodios tristes, como la muerte del Señor. Episodios gozosos, como el nacimiento de un niño, como el nacimiento del niño Dios. Hoy quisiera, con un poquito de su paciencia y con la asistencia del Espíritu Santo, explicarles un poco la primera lectura, que es de gran actualidad. Porque se encuentra una historia alegre, un final gozoso. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. La tristeza no es de Dios. Marquen en su memoria esta frase que les puede servir. Pero esta historia de alegría viene precedida, como suele ocurrir, por una historia quizá la más triste y patética en la vida del pueblo de Israel. Por 70 años, el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia, una nación sin territorio, una nación sin bandera, una nación sin orgullo, porque lo había perdido todo, y sobre todo la gloria del pueblo judío era el templo de Jerusalén, que había sido profanada por Nabucodonosor. Todo un pueblo, en ese largo camino de Jerusalén a lo que hoy es Irán, era el territorio de los caldeos, en la ciudad de Babilonia. ¿Hacer qué? Hacer de esclavos. El orgullo de la raza judía, una vez más, fue pisoteado. 70 años. Llevamos 2 años casi de pandemia y ya estamos casi al borde de la angustia. No resistimos más este confinamiento y este encierro y esta incertidumbre. El Evangelio nos habla de una buena noticia. Hoy os proclamo una buena noticia. ¿Qué necesidad tenemos todos de una buena noticia? Hoy, dice el texto en primera lectura, hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuál es el anuncio? El anuncio es tan actual y tan importante como este. Volvemos a casa. Se acabó el confinamiento. Volvemos a Jerusalén, la tierra prometida. Pero en ese camino de regreso, 2 ideas llevaban en su mente 2 personajes importantísimos que hoy, como digo, cobran actualidad: Esdras y Nehemías. Esdras, sacerdote, y Nehemías, gobernador de la ciudad. Porque en sus mentes
como líderes que eran religioso y civil, había dos palabras que retumbaban en su mente: reconstruir y restaurar. Dos palabras, mis queridos hermanos, que hoy nos hace sentido como iglesia, como país, como nación, como humanidad entera: reconstruir y restaurar. Esa restauración de muchas familias que hoy están rotas por el dolor, por la pérdida de seres queridos, por el miedo o por no vencer al miedo. El miedo es un sentimiento muy humano, pero si dejamos que el miedo se apodere de nosotros, se convierte en la más miserable de todas las cobardías: miedo, pánico, terror, ocultamiento, aislamiento, que para nosotros como iglesia es, supongo que los líderes de nuestra iglesia lo tienen bastante claro, y si no, yo sí lo tengo claro. Se vienen años difíciles para la iglesia, porque nos han acostumbrado muchos a vivir aislados, confinados, en un mundo virtual donde se pierde la presencialidad de Cristo Eucaristía. Sin el pan de vida, sin la presencia real de Cristo, sin el vernos, el tocarnos, la sacramentalidad impuesta por Cristo como un acto de amor exige el vernos, el tocarnos. Así sucede en el bautismo, en la confirmación y no digamos en la Eucaristía. Por eso esos tiempos nos hacen pensar en mucha gente que está rota en mil pedazos. Quizá yo más que ustedes escucho: no tengo trabajo, no tengo para comprar medicinas, no puedo llegar a alimentar a mis hijos. Por eso hemos empezado un programa de alimentación y dar de comer a través de los comedores a aquellos que no llegan con el mínimo para subsistir. No tengo para medicinas, y sobre todo lo que más me ocupa y me preocupa es: no hay certidumbres, no tengo un futuro. Y empieza a apoderarse junto al miedo la depresión y la ansiedad. La segunda medicina, el otro día lo estaba buscando, más vendida después de las medicinas propias de desinflamación y cosas de esas, son los ansiolíticos. La industria farmacéutica se ha fortalecido más que nunca, con todos mis respetos a los farmacéuticos honestos y honrados, que de haberlos haylos. Pero las palabras reconstruir y restaurar las llevaban bien asumidas por una experiencia amarga de 70 años. Sacerdote levita Esdras, Nehemías gobernador. ¿Y qué hicieron? Trabajaron juntos. Parece algo sencillo, pero no hemos logrado en nuestra sociedad que esta idea de sacerdotes y laicos trabajar juntos con el poder de la unción de Dios. Esta gran lección, este gran libro que nos cuenta la historia del siglo IV antes de Cristo, está también, a mi modo de ver, pendiente en esta parroquia, porque hay muchos grupos dispersos, cada uno corre o barre por su cuenta. Y reconstruir y restaurar, ¿en qué, Padre? Primero en la vida de oración, restablecer la pureza y la integridad de nuestra fe, que en estos años también se ha llenado de pátina, se ha llenado de moho y se ha ocultado la belleza de la verdad, que no es de 15 días atrás, sino que pertenece al patrimonio más grande, del cual San Pablo le decía a Timoteo: cuida del depósito de la fe. Siglo I. Hoy, siglo XXI, nos podemos preguntarnos
hemos cuidado el tesoro del depósito de la fe. Hay que restaurar esa pureza de la fe en nuestras familias, en nuestra parroquia, en la iglesia local, en la iglesia universal y también en nuestra nación. Porque hoy el Ecuador y la patria desangra de dolor y de indiferencia y de falta de sensibilidad a los que más lo necesitan. Reconstruir y restaurar, enseñanza profunda que requiere estas dos vertientes. Trabajemos juntos, ni laicos independientes haciendo lo que hoy está de moda, diciéndole a la iglesia: yo tengo que hacer, ustedes tienen que hacer esto, o hacerlo por su cuenta de modo independiente, al margen de la unción de Dios. Ni tampoco sacerdotes o obispos que confundan y que crean división, porque nuestra unidad, y lo hemos leído en la segunda lectura, nuestra iglesia es corporativa. Ya lo inventó San Pablo del siglo I. No hay nada nuevo cuando se habla de empresas corporativas, porque hay una estructura y hay una jerarquía, y en la cabeza está el Papa, y no son figuras cuestionables, sino que esto es mandado y heredado por el documento más importante al cual nosotros nos regimos, la Santa Biblia, que hoy en esta semana le damos la importancia. Por eso, esta lectura que parece extraña, tiene estos dos protagonistas, este hombre de estudio que era Esdras, y Nehemías, que era un líder civil, apostólico, trabajando siempre, emprendiendo la reconstrucción del templo, ladrillo a ladrillo. Esto, mis queridos hermanos, es de una actualidad profunda. Y cuestionémonos: ¿yo para quién trabajo? ¿Dónde van todos mis impulsos? ¿A restaurar y reconstruir? ¿O más bien yo estoy barriendo para adentro, para mis intereses, e impido que estas dos fuerzas restablezcan lo que sí fue la gloria después del pueblo de Israel? Estos dos hombres, estas dos fuerzas conjuntadas, restablecieron lo que para ellos era imposible, el templo de Jerusalén. Y más importante, el volver a ser una nación compacta, el volver a ser una nación que le dé gloria a Dios, asignatura que hoy tristemente está pendiente en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras parroquias y también en nuestra patria. ¿Qué similitud hay entre la primera lectura y el Evangelio? Hay un punto de conexión. Podemos sacar alguna conclusión. En el Evangelio de hoy nos dice: hoy. Porque Jesús, ungido por el Espíritu Santo, la palabra Cristo significa ungido, que es el año de gracia, que es el primer sermón, y como todo primer sermón, un discurso programático en la sinagoga, cuando todavía no lo habían echado, porque no pasó mucho tiempo en que los oídos de aquellos que escuchaban la palabra de Dios, sobre todo los fariseos, les resultaba: esta doctrina no nos agrada a los oídos. Este hombre es un reaccionario, está rompiendo con nuestros esquemas, y lo expulsaron de la sinagoga. Le hicieron bien, porque fue a predicar a las montañas, de ahí el discurso de las bienaventuranzas. Pero en este episodio, el Señor anuncia, ¿qué anuncia? Una buena noticia, al igual que Esdras en la primera lectura. Pero ante el anuncio, ¿hay o no hay recepción? ¿Hay o no hay capacidad de escucha? A mi modo de ver,
No hay hambre de Dios en el pueblo hoy mismo, salvo unos pocos. No hay un deseo de cambio profundo, porque la palabra de Dios cae a veces en terreno pedregoso y si sale un poco de fruto, pero al calor del sol y las preocupaciones mundanas, dice el texto, pues se apaga y no da lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cuántos escuchamos la palabra de Dios con hambre? Porque el anuncio del Señor, la buena noticia, exige capacidad de recepción en mis oídos y sobre todo en mi corazón. Os anuncio que una liberación nos anuncia el fin de la esclavitud y nos anuncia libertad. ¿De qué esclavitud está hablando el Señor? Hablemos de cadenas y volvamos a la cadena del miedo, a la cadena de la ignorancia, de los prejuicios, que hoy se venden como medias verdades o sofismas que mueven con esta ingeniería social inventada no hace mucho a masas que van, como dice un amigo mío, cretinizadas por el mundo como borregos sin norte. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Que se ponen de moda las zapatillas con flor, todo. Que se ponen... ¿Cuándo la gente piensa? ¿Cuándo nos robaron la capacidad de decir, un momentito, es una esclavitud de algún modo las modas o los prejuicios? La esclavitud del rencor que nos obnubila la mente, la esclavitud de los complejos de superioridad o inferioridad que me impide reconocer quién soy. Hoy la crisis de identidad entre los adolescentes viene de muy atrás, porque en el momento en que uno deja de sentirse hijo de Dios y de reconocer a Dios como Padre, se pierde toda identidad y empiezan las crisis. ¿Quién soy? Pues eres un hombre, una mujer y sobre todo hijo de Dios por la gracia del bautismo. Si esa verdad no la publicamos en todos los techos y con gran claridad, sin ambajes, sin medias tintas, pues tu dignidad, ¿cuándo viene marcada la dignidad de la persona? Por tus actos morales buenos tendrás dignidad y por tus actos inmorales malos no tendrás dignidad y serás un ser indigno. Pero ¿cuándo nos cambiaron? ¿En qué momento la dignidad supuso otra cosa? Yo me autodefino. Yo soy capaz de decir quién soy. Y una persona de 52 años puede decir, soy una niña de 15, con chorritos y todo. Me tienen que aceptar y cámbiame la cédula. Y póngame hormonas femeninas. Un hombre de 52 años. Esta historia es real. Está en Canadá, publicada. Búsquenla en YouTube. Y es real, no estoy inventando nada. Entonces, cuando uno no reconoce quién es, cuando pierde su identidad de hijo de Dios, cae en el error. Y fijaros esta frase, que yo la aprendí hace poco. El error es más grave que el pecado. ¿Qué? Sí. El error es más grave que el pecado. Porque el error te lleva a cometer pecados. El pecado puede ser fruto de tu debilidad, pero si tienes claro que es un error, que es una ofensa a Dios, rectificas. Pero el que vive en el error y se complace en el error puede atropellar a millones de personas y derribar un edificio porque está creyendo que está haciendo el bien, pero está en el error, y el error es más grave que el pecado. Por eso la asignatura pendiente también es difundir la verdad y abrir nuestra mente y nuestro corazón. Aunque esté empantanado, tengo que decir, estoy empantanado, no en un jardín versallesco de flores, estoy lleno de estiércol y tengo ganas de salir.
ese señor, esa señora, está viviendo en la verdad y saldrá Dios el momento que salga, pero hay oportunidad. El que se complace y se regodea en el error morirá tristemente en el error y hipotecará su alma para siempre. Por eso el anuncio del Señor os anuncia la liberación y de la esclavitud. Y esa idea de la esclavitud es tan profunda, porque hoy mucha gente que vive en la esclavitud y con cadenas, que es el éxito de estos ideólogos de la esclavitud, sin nombrarla, es que disfrutan estando encadenados. Es el éxito de sentirse, mira, estoy feliz siendo un adicto, qué maravilla. Pero si estás encadenado, no, aquí tú no sabes lo que significa estar en este mundo enganchado. Han logrado venderle la idea de que vivir encadenado, vivir bajo tierra, es preferible vivir en libertad y respirar libre. No, estoy confinado, feliz. ¿En qué momento perdió la cabeza? El error se apoderó del mundo y hemos desplazado la verdad, y como consecuencia las facturas las estamos viendo en la destrucción de la familia, en la destrucción de todo vínculo, en la destrucción de la vida. Como dentro de poco vamos a ser testigos de una ley perversa y maldita en el Ecuador que destruye a los niños. El error es más grave que el pecado. De esa libertad nos libra el Señor. ¿Cuándo? Hoy. No esperemos a un nuevo papa, no esperemos a un nuevo obispo y a un nuevo párroco. Tiene que aguantarse 5 años por lo menos para que me caiga. No se va a dar. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hoy. Los nostálgicos que se pasan la vida subidos a un tejado con un violín no consiguen nada, sino nostalgias y tristeza y angustia y desesperación. Las condiciones no son las mejores. Pero ¿cuándo puedo hacer algo? Hoy. Póngase a trabajar. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo unimos esta fuerza los laicos y los sacerdotes que estamos en esta idea de impulsar un proyecto de evangelización? ¿Cuándo? Hoy. Lo dice el Señor. Hoy. Entonces, no dejemos pasar más tiempo. ¿Quién no aporta, y repito mi frase favorita, quien no aporta soluciones forma parte del problema? No se queje tanto y ponga en marcha, primero, vencer sus miedos, que pueden ser reales o ficticios. Cada uno sabrá analizar con criterio. Pero lo que sí está de nuestro lado es Dios. Yo estaré con vosotros todos los días, y también los fines de semana y los lunes, todos los días. Y en pandemia, sí. Y con la segunda variante y la tercera, sí. Yo estaré.